Dios te guarde, de verdad que es un gozo, es un privilegio estar con ustedes cada domingo. Siempre lo esperamos con ansia, siempre lo esperamos para volvernos a reunir y compartir esta palabra de Dios que edifica. Sencillamente es la palabra de Dios que edifica nuestras vidas. De verdad que envío un saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando en esta mañana. Usted que se ha unido a la transmisión, le quiero pedir de antemano un favor. Al terminar la transmisión, comparta esta enseñanza porque seguramente alguien está necesitando esta palabra. No es la palabra del predicador, es la palabra de Dios. Justamente por esto los profetas siempre decían, así dice Jehová, para que la gente entendiera que no era la voluntad ni la intención del profeta, del predicador, sino de Dios. En esta mañana quiero predicar, quiero enseñar bajo el título La ley de la retribución. Y se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 1, la historia. Mi esposa leyó un texto y ese texto es complementario, no lo pierda de vista. Pero quiero invitarle para que usted me acompañe en el libro de Jueces, capítulo 1. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Judá entonces dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que se me ha delegado, que se me ha asignado, y peleemos juntos contra el cananeo, y yo también iré contigo cuando te toque el turno. Y Simeón fue con él. Judá subió y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Llegaron a una ciudad llamada Besec, y allí hirieron a 10,000 hombres. Y hallaron al rey llamado Adoni-Besec en Besec. Pelearon contra él y lo derrotaron. Adoni-Besec huyó, pero ellos lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Entonces Adoni-Besec dijo, a 70 reyes les corté los pulgares de las manos y de los pies, y ellos recogían comida, las migajas debajo de mi mesa, así como yo hice, Dios me hizo. A 70 reyes les corté los pulgares de las manos y les corté los pulgares de los pies, así como yo hice, Jehová me ha hecho. Otra versión dice, Jehová me pagó con la misma moneda. Y dice la Biblia, terminando la historia, que luego lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Amado hermano y mi estimado amigo, la ley de la retribución. Leí en algún momento la frase que alguien escribió. Dice, todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Y puede que en un principio las cosas le resulten como las haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasarle la factura, pues la justicia divina es algo de lo que nadie puede escapar. Tarde o temprano, según el pensamiento humano, Dios pasará la factura. Aunque nosotros siempre hemos creído que Dios nunca llega tarde, pero sí es cierto, en algún momento, en el tiempo de Dios, la factura llegará. Hemos leído una historia interesante. Para mí el versículo clave es este. Entonces Adoni-Besec clamó, a 70 reyes les he cortado los pulgares de las manos y de los pies, y ellos comían las migajas debajo de mi mesa, como yo lo hice, así me ha hecho Dios. Permíteme y te cuento un momentico la historia en su contexto histórico. Dios entregó a los pueblos cananeos que estaban habitando la tierra que Dios había prometido a Israel. Dios entregó esos pueblos a la nación. Y después de la muerte de Moisés, el líder sucesor fue Josué. Pero cuando Josué murió, no toda la tierra quedó conquistada.
sino que había una tierra, había unos pueblos que conquistar. Muerto Josué, se debían distribuir la tarea de cómo conquistar esos pueblos. Y dice la Biblia que entonces Dios dijo que la tribu de Judá debía ir y conquistar ciertos pueblos, y uno de esos pueblos era un lugar llamado Bezec. La tarea era dispendiosa porque no se trataba de un rey, sino un conglomerado de reinos pequeños, de ciudades pequeñas con un rey. Ellas eran autónomas, ellas eran autosostenibles, eran reyes que tenían su propio reino, su propia ciudad, y entonces era más complicado. En vez de pelear una batalla, a Israel le tocó pelear para posesionarse muchas batallas. Y una de esas batallas debían pelearla contra un rey perverso, que era un rey pagano perverso llamado Adonibesec. Este rey Adonibesec era un rey malvado que se complacía de hacer sufrir a los reyes de alrededor. De hecho, él había hecho la guerra, como él mismo lo declaró, a 70 reyes y los había torturado. Este hombre era cruel. De hecho, el nombre Adonibesec es un nombre interesante. Adoni significa señor y Besec significa relámpago, lo cual puede significar el señor de los relámpagos o el señor que adora al dios relámpago. La ciudad se llamaba Besec, la ciudad del dios relámpago. Y este Adonibesec, les decía, era un rey cruel con los reyes de alrededor. Los capturaba, les hacía la guerra, era fuerte, era hostil. Y este hombre en su hostilidad le cortaba los dedos pulgares de las manos y les cortaba los dedos de los pies a sus oponentes. Y este hombre, que ya una vez los volvía inútiles, no solamente hacía esto, sino que los humillaba debajo de la mesa y los ponía a comer como si fueran animales. Comían migajas como perros, y las personas humilladas, las personas o los reyes allí maltratados, vulnerados, entonces estos hombres definitivamente recibían la mayor humillación por parte de Adonibesec. Este Adonibesec, este rey perverso, llegó un día en que el pueblo de Israel avanzó, y este día el pueblo de Israel lo capturó. A pesar que él huyó, el pueblo de Israel lo capturó, y una vez que lo capturó, el hombre recibió el pago de sus acciones. Él le cortaron los dedos de las manos, le cortaron los dedos de los pies. Y allí inútil, él declaró: a 70 reyes les corté los pulgares de las manos, les corté los pulgares de los pies. Así como yo hice, Dios me hizo. Amigo, esa era la época donde no había derechos humanos. No había derechos humanos, ni siquiera existía leyes que mediaran, que vigilaran sobre los delitos de lesa humanidad. Este hombre era bien perverso, este hombre era bien malo. Y ya tarde descubrió una ley. Este hombre tarde, pero bien tarde, descubrió una ley universal, y es que la vida y Dios le devuelve a uno todo lo que uno hace. Como yo hice, Dios me hizo. Dios me pagó con la misma moneda. Todos nuestros actos malos, mi estimado amigo, finalmente son una bomba de tiempo. Una bomba que nos explota en las manos. Yo agregaría que todos nuestros actos son como una bomba de tiempo si el acto es malo, o una factura por cobrar si el acto es bueno, porque finalmente, para bien o para mal, lo que hacemos se va a reflejar en nuestra vida. Este Adonibesec huyó, y cuando lo capturaron y le cortaron las manos, dijo: como yo hice, Dios me hizo a mí. Me pagó con la misma moneda. Las cosas que antes se escribieron, dijo el apóstol San Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron. Quiere decir que esta historia, y muchas y todas las historias que están en la Biblia, tienen una enseñanza para nosotros. Adonibesec tarde aprendió la lección, tarde descubrió la ley que dice que los hombres recibirán su merecido de acuerdo a sus actos.
Este hombre tarde aprendió la ley. El mundo está regido por leyes, mi estimado amigo. El mundo está regido por leyes. Hay leyes físicas, hay leyes universales. Una de estas leyes es la ley de la gravedad. Por ejemplo, todos los cuerpos van a terminar en el centro de la Tierra. La ley de la gravedad es la fuerza, hay una fuerza que atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, y eso es lo que nos permite a nosotros tener los pies en la Tierra. Todo objeto que usted lance hacia arriba indudablemente caerá, porque la ley de la gravedad así lo rige. Pero hay otras leyes, por ejemplo la ley de causa y efecto. Si yo lanzo una piedra sobre un vidrio, seguramente se romperá el vidrio. Lanzar la piedra es la causa y el efecto es que se rompió el vidrio. El mundo se rige por leyes de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa que lo originó. Pero hay otras leyes, por ejemplo, como la ley de atracción. Algunos hablan de la ley de atracción. Algunos dicen que es científica, otros dicen que no. Todas las personas reciben lo que piensan y desean. De hecho, Job dijo, lo que yo más me temía, eso me vino. Hay una ley que se llama la ley de la asociación, por ejemplo. Los seres humanos se van aglomerando y se van juntando de acuerdo a ciertas características. Y estas características permiten al ser humano hacer conglomerados, hacer grupos, unirse. De hecho, cuando tú miras las pandillas, cuando tú miras los grupos delincuenciales, estos grupos sencillamente hay características que los unen. Los adictos con adictos. Si tú miras la zona de tabernas, hay una zona que está caracterizada por los negocios de taberna. Y si tú miras los barrios de ricos, sencillamente algunas personas pudientes económicamente se han reunido en ciertos lugares de la ciudad y han hecho de ese lugar su habitación. Eso es ley de la asociación. Justamente hay otro tipo de leyes y hay una ley natural que es la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley de la siembra y la cosecha no solamente en el campo de la naturaleza es una verdad. El que siembra papaya recogerá papaya, el que siembra maíz recogerá maíz, sino que en asuntos espirituales esta ley es una verdad. El ser humano siempre recogerá lo que ha sembrado. El ser humano siempre recogerá lo que ha sembrado. Escúchame esto. Y la Biblia dice, de lo que el hombre sembrare, de eso recogerá. Pero también hay otro principio, hablando de la siembra y la cosecha. Dice que nosotros recogemos en proporción a lo sembrado. El mismo apóstol Pablo decía que el que da abundantemente, el que siembra abundantemente, recogerá abundantemente. Escúchame bien, recogemos lo mismo que sembramos y recogemos en la proporción en que sembramos. Entonces hay una ley, la ley de la siembra y la cosecha, una ley natural, pero hay una ley muy parecida, que es la ley de la compensación o la ley de la retribución. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos, palabras y actos, más que todos, todo lo que nosotros hacemos, un día de esto se nos devolverá. Es lo que algunos han llamado la ley del boomerang o el principio boomerang. ¿Y qué es el boomerang? El boomerang era una pieza de madera que construyeron algunos pueblos europeos y la lanzaban. Y esta pieza que tenía una forma como de C iba girando y volvía a la persona. Justamente era un arma que la utilizaban para castigar, para dañar a su oponente y para cazar. Pero luego el boomerang volvía. Ahora, hay un principio que se llama el principio boomerang o el efecto boomerang. Y ese efecto boomerang es cuando una persona, procurando el mal de otro, recibe el daño que pensó hacer a su prójimo. Ese es el efecto boomerang. Ahora escúchame esto. La Biblia habla justamente de eso. Y mira, aquí yo te dibujé un boomerang para que lo conozcas. Nuestras acciones son como el boomerang. Tarde que temprano se nos devolverán. Justamente por ese principio es que la Biblia dice, bendice y no maldigas. Porque si tú lanzas maldiciones, ciertamente esas mismas maldiciones terminarán afectándote a ti. Si tú bendices, esas mismas bendiciones terminarán bendiciéndote a ti. Es un boomerang, se nos devuelve. La ley de la compensación es la ley que nos permite y que le permite que a cada quien le llegue justamente lo que le corresponde, lo sembrado.
La historia de Adón y Besec nos está hablando justamente de eso. Como yo hice, Jehová me hizo. Pero no es el único. La Biblia muestra una serie de hombres que hicieron lo bueno y otros que hicieron lo malo. Y cada uno recibió de acuerdo a sus actos. Tarde, lastimosamente tarde, aprendió esa ley. Y yo quiero que en la mente tuya, y Dios quiere que en la mente de nosotros, esa verdad quede porque es determinante. Jesús, hablando de ese principio, dijo, de esto depende la ley y los profetas. El texto que leyó mi esposa allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, Jesús enseñó y dijo, hagan a los hombres lo que ustedes quieren que les hagan a ustedes mismos. Entonces es un principio que hasta Jesús enseñó. Ahora, escúchame esto. El futuro está determinado por todo lo que hagamos. El presente tuyo es el resultado de un ayer que sembraste, de un ayer de actos del ayer. El presente es el resultado de actos del ayer. Y el futuro, mi estimado amigo, será el resultado de lo que estés construyendo, de lo que estés edificando, de lo que estés plantando, de la semilla que estemos sembrando hoy. Esa es la ley de la retribución. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Dios siempre paga. Escúchame, la Biblia enseña que Dios siempre da una retribución al ser humano por sus actos. Si oras en secreto, dijo Jesús, tu Padre te recompensará en público. Jesús dijo, un hombre, el reino de los cielos se parece a un hombre que quiso hacer cuenta con sus servidores. Pasó un tiempo y regresó. Y de acuerdo a lo que habían hecho, el maestro comenzó entonces a beneficiar, a darle recompensa a las personas por sus actos. Ahora, ¿es ficción esto que usted está diciendo, pastor? Este principio de la retribución o esta ley de la retribución o de la compensación es inventada por usted. No, está en la Biblia. Y te voy a dar algunos pasajes, algunos textos bíblicos que nos hablan justamente de eso. Que todo lo que tú y yo hagamos, ciertamente en el futuro inmediato o a mediano o largo plazo recibiremos el valor, el precio, la factura, el pago de lo sembrado. Justamente Jesús, Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesús dijo, con la medida con que tú midas, serás medido. ¿Te das cuenta? La medida con que yo mida, seré medido. No juzguéis. La semana pasada estuvimos hablando de no lanzar una piedra. ¿Te acuerdas que te dije que yo tenía una? Pues aquí está. Esta es la piedra. Esa es la piedra que no hay que lanzar. Y Jesús dijo, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. La Biblia enseña que aquellos que actúan sin misericordia serán juzgados. ¿Te das cuenta? El principio rige en toda la Biblia. Todo lo que tú hagas se te devuelve. Mateo 7:12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como ustedes quieren que ellos los traten a ustedes. Por eso mismo, porque si tratamos bien, nos van a tratar bien. Si has escuchado aquello que respete para que lo respeten, justamente por eso, porque todo acto, toda acción tiene una reacción y esas reacciones a veces se nos devuelven. Ahora, Mateo 6:14, Jesús dijo lo siguiente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. El que perdona, lo perdonan. El que mide con una vara, con esa misma vara, a él lo medirán. El que juzga, a él lo juzgan. Con la misma vara con que midas, serás medido. Ahora escúchame esto, eso lo enseñó Jesús. Mateo 10:40, Jesús, hablando de la retribución que las personas sufren por sus actos, dijo, cualquiera que recibe a un profeta, por cuanto recibió un profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Te das cuenta? Todo acto humano tiene una recompensa. Todo acto humano tiene una retribución. Y Jesús, mirando a los discípulos, allí en Mateo 10:40, Jesús dijo, y cualquiera de ustedes que recibe a uno de estos pequeños, por cuanto ha recibido a un discípulo y no le niegue un vaso de agua fría, recibirá también
su bendición. ¿Te das cuenta? Jesús le dijo a los discípulos para motivarlo: cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, madres, por causa de mí, recibirá recompensa. Todos los actos humanos tienen consecuencias, todos los actos humanos tienen recompensa, y esto es el Evangelio. Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. En el texto que leyó mi esposa en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 27, dice: traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. ¿Te das cuenta? Todo se nos devuelve, todo, absolutamente todo. Entonces hoy quiero invitarte para que reflexionemos sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuál es la motivación, obviamente. La verdad, la gran verdad, la absoluta verdad es que todo lo que hacemos traerá una consecuencia. Toda acción tiene una reacción, toda causa genera un efecto. El que estudia algún día avanzará. Me he encontrado en la vida personas que desperdiciaron su juventud y hoy a una edad adulta entonces están cosechando el desperdicio de lo que sembraron. No sembraron nada, no cosecharon nada. Si tú siembras nada, no tienes nada. Las personas siempre cosecharán lo sembrado. Aprende eso. Jesús mismo, al terminar el libro de Apocalipsis, dice Juan que Jesús se apareció y Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y un premio conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Te das cuenta? Para compensar a cada uno según sea su obra. El Señor tiene recompensas y el Señor viene a darnos recompensas de acuerdo a la obra realizada. Ahora, lo que te decía, ¿qué dice Santiago? ¿Qué dice el resto de la Biblia? Entonces el apóstol San Pablo, en consonancia, en consecuencia, el apóstol San Pablo, siendo coherente con toda la enseñanza de Jesús, también lo dijo. Que Pablo dijo: no se dejen engañar, nadie se burla de Dios. De lo que el hombre sembrare, de eso recogerá. Todo esto es lo que enseña la Biblia. Yo te quiero decir, mi estimado amigo, usted que me escucha, usted que me mira por las redes sociales, alguien escribió un día, dijo lo siguiente: el pecado hace su propio infierno y la bondad construye su propio cielo. Queriendo decir que de acuerdo al material de tus actos, así vivirás, o en un cielo o en un infierno. Deseo que lo que tú quieras para mí, Dios te lo dé triplicado. ¿Te das cuenta? Siempre en la misma proporción. Los abuelos lo decían: el que siembra viento recoge tempestades. ¿Te acuerdas aquel principio de los abuelos? Hijo eres y padre serás. Es una ley universal, pero también es un principio bíblico. La Biblia tiene ejemplos de personas, no solo Adonibesec, personas aún dentro del mismo pueblo de Dios, vivieron la experiencia de esta ley, de la ley de la retribución. Uno de ellos se llamaba Jacob, el hombre que engañó a su padre para obtener una bendición. Se disfrazó, se puso unas pieles, aparentaba ser su hermano Jacob, y la bendición que era para Jacob mediante engaño la obtuvo. La bendición que era para Esaú la obtuvo Jacob mediante engaños. Se fue con la bendición y se fue a trabajarle a un pariente, a un familiar. Trabajó 7 años para que le dieran a una mujer que él amaba como esposa. Al día siguiente de la boda descubrió que le habían dado la que no era. Lo engañaron. Cuando reclamó a su suegro, el suegro le dijo: lo que sucede es que aquí primero se casa la hija mayor y después la menor. Le tocó trabajar 7 años más, 14 años por una mujer. ¿Te das cuenta? El engañador fue engañado. La Biblia habla de Judas, el traidor, el que vendió a Jesús por unas monedas. Ese traidor también fue traicionado. Cuando quiso devolver las monedas, ya no le aceptaron. El negocio estaba cerrado. Y aquella relación que había sido muy formal y muy bien, ya no pudo retractarse. El traidor fue traicionado. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia,
aquel que consintió la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Saulo de Tarso, que asolaba la iglesia y los perseguía, los encarcelaba. Al pasar el tiempo recibió el fruto de sus actos. Ahora él también, después de ser perseguidor, cuando se convirtió al cristianismo, fue perseguido, fue encarcelado, también fue azotado. ¿Te das cuenta? Que a veces la vida nos devuelve lo que hemos sembrado. Y tenemos el rey David, un hombre que salió a la terraza de su casa, miró una mujer, la codició, durmió con ella, durmió con la mujer de uno de sus soldados. Este hombre, como la chica quedó embarazada, planeó asesinar al soldado y justamente obtuvo el resultado. El hombre fue asesinado. Ahora, autor intelectual de un homicidio y padre de una criatura. Aparentemente todo quedó bien, pero un día Dios le habló a través de un enviado, y el enviado le dijo: por cuanto esto hiciste en secreto, ahora Dios está levantando su mano contra ti. Por cuanto tú usaste y tomaste la mujer de Urías Geteo y dormiste con ella, las tuyas serán abusadas públicamente. Y David le tocó vivir la experiencia que uno de sus hijos abusó de sus mujeres. Lo que él hizo, por acá se lo cobraron. Como mandaste a matar a espadas a Urías el Eteo, la espada nunca se apartará de tu casa. Los hijos de David terminaron matándose y rebelándose contra él y murieron a espada, entre ellos mismos, la familia real, porque lo que él hizo a espada, la espada se le devolvió. ¿Te das cuenta? Son ejemplos de acciones negativas con un resultado negativo. Y la Biblia tiene una historia y tiene muchas historias de personas que hicieron lo bueno y obtuvieron bendición. Por ejemplo, Cornelio, libro de los Hechos, capítulo 10. Dice que un día un ángel se le apareció a Cornelio y el ángel le dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tu oración y Dios ha visto tus ruegos. Y a partir de ahí comenzó un camino de bendición para Cornelio. Así que yo hoy te digo, mi estimado amigo, mi estimado hermano, todo lo que uno haga, siempre Dios tendrá una recompensa, habrá una compensación. Por lo demás, hermanos míos, estad firmes y constantes, le dijo Pablo a una iglesia, a la iglesia en Corinto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él sabe que hay una recompensa divina, una parte aquí en la tierra y otra parte en la ciudad celestial. Ahora, frente a todo esto, ¿qué debemos hacer como iglesia, como creyente? Usted, mi amigo que me está escuchando, ¿qué debemos hacer? Número 1, andemos con cuidado. Número 2, cada acto que nosotros efectuemos, cada acción, cada palabra, entonces debemos pensarla bien, debemos pensar en las consecuencias. He visto algunos chicos definitivamente destruidos por sus padres. Tú no sirves, tú eres un miserable borracho, tú eres esto, tú eres lo otro. Lo juzgan, lo arruinan, tú eres un pobre drogadicto, tú eres un pobre borracho, tú no sirves para nada. Y estas palabras, al final del tiempo, esta autoprofecía termina cumpliéndose. Cuando el padre le dice a la hija: tú eres una prostituta, tú serás tal o cual cosa, finalmente lo está determinando. Algunas personas terminan recibiendo el pago de sus actos. Así que debemos no solo querer el bien, sino hacer el bien. Hoy te invito para que miremos los actos de bondad. Regala un mercado, por ejemplo. Tienes 4 libras de arroz, regala una, para cuando a ti te falte, también alguien extienda su mano. Quizás no la misma persona, pero es la ley universal. Si tú das, te darán. Jesús dijo: dad y se os dará. ¿Te das cuenta? Dad y se os dará. La consecuencia de dar es que a ti te van a dar. Ayuda al necesitado para cuando tú necesites, alguien te ayuda. Aplica misericordia y perdona para que Dios te perdone y te aplique misericordia. Esto es lo que hay que hacer. Por eso te decía, y en consecuencia con el sermón de la semana pasada, no lances piedras y ten misericordia para que Dios tenga misericordia y los demás tengan misericordia de ti. Bendice, agradece, sé agradecido, bendice a los demás, sé compasivo, no andes mal hablando de los demás,
Esa es una práctica muy fea. Yo te invito para que tú, mi estimado amigo, mi amado hermano, entonces comiences a partir de hoy a medir el impacto moral de cada uno de tus actos, porque en algún momento, en el tiempo de Dios, la factura te llegará. Recuerdo la historia que leí de una chica que, pensando en el qué dirán, se realizó un aborto. Pensando en el qué dirán. Al pasar los años, deseó tener un hijo, pero ya no podía, porque los daños por causa de aquel aborto fueron graves. Una historia que leí en internet. Ella solo pensó en el momento, pensó en quedar bien con la sociedad. Aparentemente el acto era moralmente bueno para aparentarle a los demás algo que no era cierto. No es cierto que el fin justifica los medios, y no es cierto que vamos a hacer el mal para obtener el bien. Hagamos la guerra para obtener la paz. Eso no es tan cierto siempre. Pero escúcheme esto. Yo te invito para que individualmente te proyectes y mires qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo estamos sembrando hoy, qué tipo de semilla estás sembrando, qué estás haciendo, qué estás hablando, porque seguramente un día de estos, a futuro, vamos a cosechar todo lo sembrado. ¿Te acuerdas de hijo eres y padre serás? Bueno, lo que tú hagas con tus padres se te devolverá algún día. La mejor y la mayor acción que un ser humano puede hacer es recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Hoy te invito, ve a una iglesia, ve a un templo. Estos son actos moralmente buenos. Ve a un templo. Ahora que se levante esta cuarentena y que termine la pandemia, ahora que ya nos den los permisos para reunirnos, búscate una iglesia. Busque a Dios. Dobla tus rodillas. Jesús dijo que hasta la oración privada tiene premio. Jesús dijo que el que ora en secreto recibirá recompensa pública. Mas a todos los que reciben a Cristo, los que creen en Él, los que lo aceptan, los que le siguen, recibirán recompensa. Todo aquel que visitó un preso en la cárcel, todo aquel que visitó un enfermo, todo aquel que dio palabras de aliento a otro, recibirá su recompensa en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Yo hoy te invito. La mejor acción que podemos hacer si usted no ha recibido a Cristo, mi estimado amigo, es invite a Dios a su corazón. Entonces la semilla del Evangelio brotará en su vida y el Espíritu Santo le ayudará y en usted habrá un cambio. Y la Biblia dice que correrán como ríos de agua viva. Hoy te invito, mi estimado amigo, mi estimado hermano, usted que es cristiano, no se enrede en pleitos, no se enrede en pecados. Midamos bien la consecuencia de nuestros actos. Hijo mío, estudie, capacítese. Hija mía, busque a Dios. Recuerda que el que siembra para la carne, de las viejas pasiones, recibirá corrupción. Pero el que busca a Dios, de allí obtendrá vida eterna. Yo te invito entonces para medir todos tus actos, porque sin lugar a dudas, en algún momento, como diría alguien, tarde que temprano, te llegará la factura. Aunque he dicho que Dios no llega ni tarde ni temprano, llega justo a tiempo, en el tiempo de Él. Yo te invito, hoy es un buen día para decirle: Dios, ayúdame. La única manera como pudiéramos corregir el pasado y de alguna manera pedir a Dios y misericordia y cambiar el rumbo de todo esto es buscando a Dios. Te invito a inclinar el rostro donde estás y decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero a partir de hoy sembrar una buena semilla de amor, de paz, de reconciliación. Voy a tratar a los demás como quisiera yo que me traten a mí. Voy a ser misericordioso, amoroso, compasivo. Yo voy a ayudar, voy a sembrar, voy a restaurar. Porque, ¿sabes? Finalmente esto se te va a devolver. Cierra tus ojos. Amado y buen Dios, gracias, muchas gracias por las personas que han escuchado esta palabra. Jesús nos enseñó que en esto consistía los profetas y la ley, en hacer a otros lo que yo no quiero. Señor,
lo que yo quiero que me hagan a mí. Hacer a otros lo que yo quiero que me hagan a mí. Y no hacer a otros lo que yo no quiero que me hagan a mí. Hoy te pido que tú nos ayudes. Mira a la iglesia que está conectada. Mira a los amigos, Señor. Que podamos nosotros sembrar la buena semilla. Que sembremos semillas de amor, actos de bondad, de misericordia. Que podamos hacer tu palabra. Que podamos, Señor, a partir de ahora, cambiar el rumbo de nuestra existencia. Porque sin lugar a duda, recibiremos lo sembrado. Permítenos esperar, Señor, hasta el día en que recibamos la recompensa final. Guárdanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte. Yo leí solo algunos textos, pero realmente en la Biblia, aquí copié alrededor de 30 versículos bíblicos que tienen que ver con la ley de la compensación. Así que deseo que Dios te bendiga, deseo que Dios te guarde y nos vemos en la próxima semana.